que incluirá el incremento del 1% que impuso la Caja a los trabajadores que cotizan para el régimen de invalidez, vejez y muerte, y que ese estaría entrando en dos tractos, 0.5 para julio, 0.5 para enero del próximo año. Escuchemos y veamos. En los primeros 5 meses del año, la inflación, es decir, los precios de la canasta básica, registraron un aumento significativo. En el Instituto Nacional de Estadística y Censo informaron que la inflación acumulada a mayo aumentó un 0,92% y la interanual fue de 1,67%. Todo ha aumentado lo que va del año, todo sigue en aumento. ¿Qué le parece? Estamos en un país normal, donde todo aumenta y nadie controla nada. Sí, ha aumentado, sí, bastante, sí, claro que sí. ¿Y la ha afectado? Sí, a todo mundo. Pues a mí me parece que sí, porque ahora digamos con lo que ha sido lo del dólar y todo eso, pues todo el mundo sabe que todo sube, entonces cada vez cuesta más la vida, ¿verdad? En los sindicatos esperan que este aumento en la inflación signifique un aumento en los salarios, ya que este mes empieza la negociación con el gobierno. Ellos pedirán un 3% de aumento. En este incluirán el 1% de incremento en la cuota obrera del régimen de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, tenemos una inflación que va a superar, según nuestro criterio, el 2%. Tenemos además sobre la mesa este reajuste del IBM que golpeó nuestros bolsillos en un 1%, que también lo pondremos sobre la mesa para poder recapturar o recapitalizar, en principio, que esos dineros le lleguen nuevamente al bolsillo de los y las trabajadoras costarricenses. Según proyecciones del Banco Central, al cierre del año la inflación se ubicaría entre el 2 y el 4%. Bien, y justamente para hablar de ese tema, doña Laura, nos acompaña ya acá en la mesa de RTN Revista, Walter Quesada, secretario adjunto de la ANEP, y pronto tendremos también a Melvin Garita, economista. Buenos días, don Walter, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, ustedes piden un 3%, ¿cómo justifican este porcentaje de aumento a mediados de año, justamente con el tema de la inflación acumulada hasta el momento? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo hay que recordar que nosotros tenemos ya prácticamente 3 periodos de que los salarios han estado prácticamente congelados. Y el argumento que siempre ha puesto el gobierno es la inflación, que ha sido una inflación cero, han dicho, en periodos anteriores, y eso ha justificado que no se dé no digamos un incremento, porque realmente lo que nos dan no es un incremento, lo que nos dan es un reajuste de la inflación que, dicho sea de paso, afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, porque nosotros lo que hacemos es recuperar la pérdida adquisitiva del salario. No estamos realmente recibiendo un aumento salarial, porque si fuera un aumento salarial lo haríamos con la inflación proyectada y no con la inflación vencida. Entonces, los que nos tendría que pagar el gobierno, de acuerdo a los datos que se manejan en los últimos días, sería la inflación acumulada que ha determinado ya Estadística y Censos, que se podría ubicar cerca de un 2%, y el 1% que nos están rebajando a todos los trabajadores, tanto públicos como privados, y que se comienza a aplicar por lo menos la primera parte ahora en julio de este año. O sea, prácticamente ya en esta quincena nos vendría una disminución del salario del 0.5% para todos los trabajadores del país, porque mucha gente ha creído que esto afecta solo a un sector, y no, en realidad esto afecta a todos los trabajadores, tanto públicos como privados. Usted decía, don Walter, bueno, que un 3% por la inflación que se ha venido dando, entonces eso incluye el dato de 1.64 de inflación en abril y el 1.58 que estuvo en el mes anterior, y el de actual, que es de 1.67, digamos, ustedes están incluyendo esos tres. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos incluyendo en este momento es la inflación que determinó Estadística y Censos a mayo de este año, que es un 1.67 y que podría llegar ahora a esta altura ya un 2% más, y el 1% que es el incremento en la cuota del IBM, de la cotización del IBM. Entonces, nosotros consideramos que, digamos, la base mínima, el piso sería un 3%, pero tenemos que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, nosotros siempre hemos planteado proponer una redistribución de lo que sería el incremento en el Producto Interno Bruto, porque nosotros consideramos
de que las ganancias se están concentrando únicamente en sectores adinerados del país, sobre todo en el sector empresarial, y que a los trabajadores no se les está dando una verdadera retribución en su salario, no se está dando una verdadera retribución al esfuerzo. Ahora, aquí estamos hablando del sector público, porque en realidad el sector privado todavía es más complicado, porque la negociación de ellos se va a dar hasta finales de este año. Y entonces este grupo poblacional o este grupo de trabajadores va a tener que arrastrar esa diferencia hasta fin de año, cuando ya se entre en la negociación salarial para este grupo de compañeros que trabajan en la empresa privada y no en el sector público. Explíqueme un poquito eso, Walter Quesada, por qué para el sector privado entrará hasta fin de año, es decir, en este momento, porque igual la Unión de Cámaras fue invitada, pero dijo que no hablaría hasta octubre, que es cuando se iniciaría la negociación. ¿Por qué? Bueno, porque en una negociación que se hizo en la Comisión de Salarios, que dicho sea de paso, nosotros no avalamos, se determinó que se iba a hacer un reajuste salarial anual. Entonces, eso significa que este reajuste salarial para el sector privado se negocia a fin de año. En el mes de octubre seguramente se comienza a convocar a la comisión y a partir de ahí se comienza la negociación. Entonces, estos compañeros trabajadores van a tener que arrastrar un déficit en su salario, producto de toda esta situación que vive el país, hasta finales de año, y les será reconocido hasta para el año siguiente. Eso significa que, digamos, pongámoslo en términos económicos, es decir, que... ¿Qué significa Lo vemos negativo porque en momentos en que puede haber una inflación galopante o que puede haber una inflación acumulada significativa, estos trabajadores no van a poder percibir o recuperar, digamos, de manera más apropiada la pérdida adquisitiva del salario. Por ejemplo, en este momento, si la inflación llega al 3% o al 4%, de ahí estos trabajadores van a tener esa pérdida en su salario hasta que haya una nueva negociación salarial, y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, a pesar de que se dice que cuando ya se haga la negociación eso se va a considerar y otras cosas, pero la realidad es que el impacto en el bolsillo lo siente todos los días, y usted no puede esperar un año para que le den un monto o un incremento que recoja o digamos recupere la situación anterior, cuando ya usted ha vivido un problema de déficit salarial o déficit económico, digamos, durante todo un periodo de 6, 8 meses. Nos parece que es inapropiado, nos parece que el trabajador tiene que sentir en su bolsillo esa recuperación en tiempos más cortos, porque si no, en realidad las personas todos los días compran, todos los días gastan, y no pueden esperar 6, 8 meses, un año para que le lleguen a recuperar lo que ya perdieron durante ese periodo. Estamos hablando de que es la mayor parte de la masa salarial del país. ¿Cuántos empleados privados, cuántos empleados públicos hay? Bueno, en este momento empleados públicos hay cerca de 300,000. En el sector privado se habla de una cantidad mucho mayor. En este momento no tengo el dato, pero es una cantidad mucho mayor. Ustedes, hablan de un 3% aproximadamente, don Walter. Habíamos invitado, como decía doña Laura al principio del programa, que queríamos tener acá un representante del Ministerio de Trabajo. Ojalá el ministro dijo que al final no pudieron venir. ¿Ustedes han sentido receptividad por parte del Ministerio de Trabajo de esta propuesta? ¿Cómo lo ven preliminarmente antes de la negociación propiamente con el Ministerio y los sindicatos? Bueno, en realidad el Ministerio de Trabajo ni siquiera ha convocado a la comisión, que debería ya haberse convocado. ¿Cuándo se convoca? Normalmente se convoca en el mes de julio, la Comisión de Salarios del Sector Público. A esta altura no lo han hecho. Sí, a esta altura no lo han hecho, pero en realidad ya la negociación debería haberse iniciado para, incluso por la misma situación que se está viendo en este momento, es urgente que se convoque. La otra cosa es que nosotros en el periodo anterior habíamos discutido con el Ministerio de Trabajo una nueva fórmula de reajuste salarial que contemplaba la inflación proyectada, pero el ministro de Trabajo, don Alfredo, nos dijo que en ese momento, dada la situación económica que tenía el país, no había posibilidad de poder negociar un mecanismo diferente para hacer lo que es el reajuste salarial. Entonces, seguimos con la misma fórmula del año 2007 que habíamos negociado en esa oportunidad, que era pagar únicamente la inflación vencida, pero nosotros consideramos que ya a estas alturas esa negociación que se dio en aquel momento, que le hicimos porque en el 2007 ni siquiera la inflación vencida se reconocía,
ya perdió vigencia y consideramos que tenemos que buscar otros mecanismos para negociar lo que serían los reajustes o los incrementos de salario. ¿Mecanismos como cuáles, don Walter? Bueno, nosotros, por ejemplo, esta de la inflación proyectada, nosotros consideramos que la inflación proyectada se tiene que valorar, ¿para qué? Para que no se dé esa pérdida adquisitiva que sufrimos todos los trabajadores, como en esta oportunidad, que ya la inflación es un 3% y nuestros salarios se comienzan a reajustar hasta a partir del segundo semestre. Estamos hablando de mecanismos, de esta fijación salarial o este reajuste salarial, Walter Quesada, de la ANEP, tiene un componente, o la solicitud sobre todo, tiene un componente diferente a otros, y es el tema del 1%. Del 1%, la rebaja del 1% de la cuota obrera, a propósito de la reforma que se dio en el régimen de pensiones, o que se pretende dar en el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja. Elementos como ese son los que ustedes consideran debes tener una nueva fórmula de fijación salarial. Bueno, en realidad esto del IBM fue una sorpresa, fue algo inesperado, algo que nosotros por lo menos no habíamos considerado y que nos tomó en esta oportunidad un poco de improviso, y lo estamos incluyendo porque creemos de que con el congelamiento salarial que ha habido en los últimos años, para nosotros el hecho de que se rebaje un 1% prácticamente es perder lo que fue la negociación salarial del semestre anterior y un poco más. ¿Qué fue cuánto? Que fue de 0.80, si no me equivoco, fue lo que nos habían incrementado para los grupos profesionales y un 1% para los no profesionales. Entonces prácticamente lo que hicieron fue borrar de un solo plumazo el incremento salarial que se dio en el último semestre. Entonces para nosotros es importante volver a recuperar esa pérdida adquisitiva, más la inflación que ya ha determinado Estadística y Censos, que como bien se decía al principio, es una inflación que está calculada a mayo, pero que la negociación salarial la estamos dando ahora en julio y posiblemente va a entrar a regir a partir de agosto. Entonces nos parece de que para que haya una verdadera recuperación, no un incremento como lo dije al principio, sino una verdadera recuperación del salario, tendría que darse como mínimo, como piso para esta negociación, un 3%, con algunos otros componentes que nosotros podríamos adicionar y que podría tal vez llegar a una propuesta de un 4%. ¿Componentes de qué tipo, don Walter? Bueno, como le decía al principio, nosotros estamos planteando, por ejemplo, una mejor distribución de lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que lo hemos venido planteando en algunas otras negociaciones y algunos otros aspectos. Por ejemplo, ahora la fluctuación del dólar también está afectando lo que es la capacidad adquisitiva de los salarios. Y ya está con nosotros César Melvin Garita, economista. Buenos días, Melvin. ¿Qué es lo que ha pasado que en estos 2 años, porque hay gente que dice, bueno, es que no hemos tenido incremento salarial? Bueno, no ha habido incremento salarial y la explicación que se da es porque no ha habido una inflación significativa, importante. En este momento se está hablando de un registro de 1.68, ya debe haberlo superado, porque ya eso es a mayo de este año, ya llevamos todo junio. ¿Qué es lo que ha pasado con el índice de precios a lo largo de estos 2 años, por lo cual no se ha dado el reajuste salarial? ¿Y qué impactos puede estar teniendo otros elementos ya a nivel de este índice de precios, que hoy tenemos un registro de 1.68? Sí, bueno, buenos días, un gusto compartir con ustedes. En términos generales, lo que ha venido ocurriendo en estos 2 años ha sido una política muy positiva de parte del Banco Central. El Banco Central es el único ente que puede controlar la inflación en el mediano y largo plazo. Costa Rica estuvo acostumbrada y engañada de que no podíamos controlar la inflación. Durante 25 o 30 años estuvimos inflaciones de más de 2 dígitos, y eso básicamente, como bien lo señalaba ahora don Walter, eso la inflación le quita poder de compra a la gente. Eso teóricamente se conoce como impuesto inflacionario y ha sido uno de los principales impuestos que recaen sobre la sociedad y sobre todo en los grupos de menos ingresos. Gracias a que el Banco Central ha hecho un trabajo mucho más técnico en los últimos años, se ha podido disminuir la inflación, ha estado por debajo de la meta del 3%, ahora a mayo la inflación acumulada va en 0.92%,
que anualizado podríamos hablar de que podrían dar alrededor del 2%, levemente inferior al 2% eventualmente. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, básicamente que los precios no están aumentando y eso es relativamente importante, aunque la gente a veces siente que no le están aumentando el salario. El hecho de que la inflación sea baja lo que quiere decir es que entre estos periodos de ajuste que estamos comentando ahora no está perdiendo poder adquisitivo. Y básicamente ¿cómo funciona? Bueno, arrancamos el año con un aumento que me llevó mis ingresos a 100 y durante los próximos 6 meses la inflación es de 10%, ¿qué quiere decir? Que cada mes mi dinero alcanza para comprar menos, hasta que vuelve de nuevo terminando el semestre el siguiente ajuste. Entonces, entre más inflación haya, esa pérdida de poder de compra de los salarios es mayor y por eso cuando la inflación es baja, alrededor del 2 o 3%, como estamos en el caso de Costa Rica actualmente, pues ese efecto en la bolsa, en el bolsillo de los costarricenses es mucho más bajo y beneficia sobre todo a las clases más pobres y eso es muy importante. Melvin Garita, ¿qué elementos se están dando en este momento que sí se está registrando inflación y que ya está cercana al 1.7 y que no se dieron en los 2 años anteriores? Sí, en términos generales, bueno, ha habido un repunte del tipo de cambio, que eso por inflación de costos o por lo que nos cuesta importar en el corto plazo, pues empuja los precios al alza. Sin embargo, en términos generales, como lo decía al inicio, la inflación, el amo y señor de la inflación es el Banco Central. Y el Banco Central básicamente lo que tiene que controlar es cómo crecen los agregados monetarios en la economía, la liquidez, las monedas y billetes que tenemos todos en la bolsa. Y si eso tiende a crecer alrededor de un 3% más de lo que necesitamos, en términos generales los precios tienden a crecer ese 3%. Entonces, básicamente se debe a el accionar del Banco Central, donde en ese ajuste de los niveles de inflación de 5, 6 u 8% que teníamos hace 3 o más años atrás, pues ha venido terminando de hacer ese ajuste para ya afinar el 3% al que quiere que crezcan los precios en el mediano y largo plazo. Hoy hay, vamos a ver, hoy se está anunciando un nuevo, en otras palabras lo que estás diciendo, Melvin, es que el dólar es el que ha cambiado, es el que ha hecho que hoy tengamos inflación. En parte sí. Vamos a ver, nosotros somos una economía dolarizada donde la mayoría de las cosas que consumimos están indexadas al tipo de cambio. Entonces esta depreciación que ha tenido el tipo de cambio de 3-4% en lo que va del año, pues se termina traduciendo en el corto plazo, y eso sí es importante, en el corto plazo en inflación, en el largo plazo no. Hoy se está anunciando ya, ayer se anunció un nuevo mecanismo de fijación del tipo de cambio. Sí, tendrá impactos en el precio del dólar. Y podría controlar eventualmente la inflación proyectada a final de año de 3.2. En general, el cambio de la metodología de cómo se va a calcular el tipo de cambio, lo que nos viene a decir es, bueno, antes el tipo de cambio lo que reflejaba era lo que se presentaba en las ventanillas. ¿Cuánto era? Si yo llego con un monto pequeño a vender dólares, ¿a cuánto me los compraban? Y si llegaba a comprar un monto pequeño, ¿a cuánto me los vendían? Ahora con el nuevo cambio metodológico de cálculo del tipo de cambio de referencia, básicamente lo que está haciendo el Banco Central es diciendo, bueno, estos son los tipos de cambio de ventanillas, yo los tengo publicados en mi página web, pero además voy a calcular el tipo de cambio efectivo a los que se están transando, no solo las operaciones pequeñas, sino las grandes, y por eso es que hemos visto que la banda se ha disminuido. ¿Por qué? Básicamente lo que el Banco Central está diciendo al resto de las sociedades, vean señores, están las ventanillas de los bancos y también si usted tiene montos relativamente altos, puede ir y pedirle a los bancos que le negocien el tipo de cambio, que le den un tipo de cambio mejor. Y efectivamente eso ocurre, pero ahora este nuevo tipo de cambio lo que hace es reflejar en promedio cuánto es ese descuento que le hacen a usted por comprar más dólares, digamos montos importantes en dólares. ¿Montos importantes como de cuánto más o menos? Eso depende de cada uno de los bancos, ¿verdad? Hay bancos que para compras de $5,000 o $10,000 ya empiezan a hacer este tipo de descuentos, pero va a depender de cada una de las políticas de la entidad bancaria o de la entidad de intermediación cambiaria. Algo interesante, los sindicatos, para ir
como cerrando, Melvin Garita, usted escuchaba a Walter Quesada, secretario adjunto de la ANEP, va a iniciarse, no se ha convocado la negociación para los salarios del sector público, la empresa privada le tocaría hasta fin de año, es así, Walter Quesada, porque ese fue el mecanismo que se fijó, anual. Los gremios van a demandar lo que se está reflejando en la inflación en este momento, más la rebaja del 1% en la cuota obrera. Sí, vamos a ver, yo aquí tengo una posición un poco contraria a la de don Walter, porque básicamente esta negociación o este aumento de salario rige para una base y no contempla los famosos pluses salariales. Y ahí, dependiendo de cada una de las instituciones del Estado, digamos, enfocándonos únicamente en la parte del Estado, pues vamos a tener instituciones que empiezan con un aumento adicional a de un 3% anual o de un 5% anual o un 5,5% anual. Entonces, en general, si uno suma eso, eventualmente, vamos a ver, la economía se está desacelerando. Ayer precisamente el Banco Central publicó los nuevos datos de crecimiento y la economía se viene desacelerando de una forma muy fuerte. Don Walter hablaba del crecimiento real de la economía y lo que estamos viendo es que la economía no está creciendo ni siquiera al 4%. ¿Cuánto llevamos? El dato está demasiado fresco, no lo tengo, pero sí es un dato alrededor del 2%, si no mal recuerdo, en el último trimestre, o sea, en el primer trimestre de este año, a marzo. El dato puntual no lo tengo, pero anda alrededor del 2%. ¿Y qué quiere decir? Estos pluses salariales están creciendo, algunos al 3% y algunos al 5%, van muchísimo más allá de la capacidad de la economía de generar valor, y eso hay que ser, vamos a ver, y ahora ustedes hacían un reportaje sobre lo que estaba ocurriendo con Bancrédito. Bancrédito es un tema de estudio y que todo el sector público costarricense debería de tenerlo como un caso de estudio pequeño, de que eventualmente esos ajustes es preferible hacerlos antes a que sea demasiado tarde y se tengan que tomar medidas mucho más drásticas como las que están tomando en este caso, ¿verdad? Y el ritmo de crecimiento de los sueldos y salarios y de las transferencias en Costa Rica es muy alto. El año pasado las transferencias crecieron casi un 10%, los salarios crecieron alrededor del 6%, medidos a través de las estadísticas del Ministerio de Hacienda, y esto básicamente lo que nos dice es que van más allá de la capacidad de la economía de sostenerlos, y eso no es sostenible en el largo plazo. Nada más para hacer una observación, en realidad cuando hablamos de los pluses, hablemos de la verdadera dimensión de los pluses, porque aquí hay un grueso de trabajadores, una masa muy importante de trabajadores, que ni siquiera el único plus que tienen es una anualidad, o sea, no tienen una cantidad de pluses como lo quieren reflejar muchas veces o generalizar en algunas ocasiones. En realidad, algunos de los que tienen algunos componentes en el salario, que yo no llamo pluses, llamo beneficios salariales, son el sector profesional, pero el sector profesional en realidad, en relación a la masa del sector público, es bastante pequeño, no es tan significativo. Y la otra cosa es que si comenzamos a hablar del tema salarial, tenemos que entrar a discutir el tema fiscal, ¿verdad? Que es un tema de fondo y que en realidad el problema de fondo en este país es un problema de tipo fiscal, no es un problema de tipo salarial, y ya eso lo han dicho y lo han reconocido no solamente la Asamblea Legislativa, sino otra gran cantidad de políticos que en principio estaban impulsando una reforma de los salarios del sector público y reconocieron que en realidad ese no es el problema del fondo. El problema de fondo está en otro lado y es la falta de pago de impuestos de los grandes capitales, que ya ha quedado en evidencia, que el mismo Ministerio de Hacienda ha reconocido que alcanza niveles muy importantes. Sí, aquí ya por cierto ha mejorado la recaudación, por supuesto no lo que se espera, pero los datos de Hacienda reflejan un mejoramiento de la recaudación. Pero bueno, interesante el argumento que está diciendo Walter. Pluses es, en algún caso, la anualidad, en algunos de ellos, y solo en algunos niveles es donde están la mayor parte de reconocimientos o de beneficios laborales. Sí. Doña Laura, ya tengo el dato, 3.37% es el crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año. Que no es un dato tan malo en comparación con América Latina. Sí, definitivamente crecemos mucho mejor que el resto de América Latina. Estamos parecidos a Brasil, si no me equivoco. Pero a la larga no es un crecimiento fuerte y hay muchas reformas. Yo sí difiero completamente. Costa Rica tiene un problema fiscal muy grande y definitivamente hay que trabajar en la parte de elusión y evasión tributaria.
Sin embargo, y hay estadísticas que muestran que una empresa, si paga todos los impuestos, paga el equivalente al 58% de sus utilidades. Pero nosotros los trabajadores pagamos todos los impuestos también. Claro, ¿sí? Don Walter, el punto es que, vamos a ver, el nivel de impuestos ya asfixia al empresariado. Lo que hay que hacer es que todos paguemos, y eso nadie puede estar en contra de eso. Sin embargo, sí el crecimiento, si uno suma lo que es los sueldos y salarios que paga el gobierno, más las transferencias, que en el grueso son también sueldos y salarios en instituciones fuera del gobierno central, esos dos rubros crecen a niveles muy altos, y eso hay que controlarlo. ¿Por qué? A la larga hay algunas distorsiones en la forma de contratar o cómo está organizado el gobierno, donde hay personas, hay doctores, por ejemplo, que ganan en extras 15 millones de colones. En eso nosotros no tenemos problema. Nosotros hemos venido planteando que en este país tiene que haber una escala salarial donde el que gane más sea el presidente de la República y de ahí para abajo. Aquí hay, por ejemplo, gerentes de los bancos que ganan 18 millones. Cuando hay un trabajador del sector público pensionado de una municipalidad que recibe 120,000 de pensión, o sea, no puede ser, es desproporcionado. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en que tiene que existir una escala salarial, pero la escala salarial tiene que comenzar por los mandos altos primero y de ahí para abajo, no hacer como ahora, que primero quieren recortarle a los trabajadores de salarios más bajos y después dejar prácticamente intocables los salarios más altos. Sí, el punto de fondo es que los... Vamos cerrando porque tenemos que escuchar con el punto de fondo. Sí, esta escala salarial, siempre y cuando se base en observar lo que paga el mercado por esos salarios, no tiene ningún problema. O sea, si un chofer gana 500,000 colones, que gane 500,000 colones, pero no que gane 3,5 millones, como ocurre en algunas instituciones. O sea, y si un gerente en un banco gana... Yo no conozco ninguna que gane. No, yo sí. Si un gerente de un banco privado gana 20 millones, y que un gerente de un banco público, que es igual o más grande, gane lo mismo. Y así sucesivamente. El punto es que nosotros, con estos pluses salariales, estamos llevando a que mucha gente gane muchísimo más, 2, 3 o 4 veces más de lo que la calle paga, y eso no se puede sostener, la economía no lo sostiene. Ahí sí, sería lo mismo de un banco, o sea, un banquero está rigiéndose por lo que paga la calle, o sea, por lo que paga el mercado. Bien. Muchísimas gracias a Melvin Garita, economista, y Walter Quesada, secretario de Junta. Tenemos que pasar a irnos a un corte interesante, porque este es el tema de la fijación salarial, es el tema de la inflación y es el tema del crecimiento de la economía, que van a estar en juego a propósito de la negociación que se iniciaría a partir de julio en la Comisión de Salarios del Sector Público. Gracias a ambos, vamos a una pausa y ya venimos con más, quédense con nosotros.